Nos sumergimos en una de las historias más conocidas que existen, la huida de los israelitas de Egipto. Sí. Pero vamos a abordarla desde un ángulo que quizás no es el habitual, Ajá. centrándonos no tanto en el milagro en sí, sino en la crisis que parece no tener sentido que lo precedió. Así es. Nos vamos a situar justo en ese momento de pánico absoluto, cuando están atrapados entre el ejército más poderoso del mundo y, bueno, un mar infranqueable. Nuestras guías para esto son dos textos cortos del Dr. Ketriel Blad de su serie Maná Diario de la Torá. Ambos muy concisos. Sí, y ambos analizan el capítulo 14 de Éxodo, justo ese instante de máxima tensión. Y lo que intentaremos desentrañar son dos preguntas que surgen de esos textos. Primero, ¿por qué una deidad benevolente guiaría a su pueblo directamente a una trampa mortal? Esa es la gran pregunta. Y segundo, la reacción de ellos ante esa trampa, que nos revela sobre la diferencia entre la fe y la simple desesperación. De acuerdo. Empecemos por la primera pregunta, que es enorme. El primer texto la formula sin rodeos. ¿Para qué el Eterno nos mete en grandes problemas? Directo al punto. Y se basa en Éxodo 14, versículo 4, donde se dice que Dios mismo endurecerá el corazón del faraón para que los persiga. O sea, esto no fue un accidente. No, para nada. Fue diseñado. Fue absolutamente intencional. Y lo fascinante es el razonamiento que ofrece la fuente. No se trataba solo de un escape físico. Ok. El objetivo era una liberación completa y, como lo describe el texto, jurídicamente sólida. Un momento. Eso cambia por completo la perspectiva. Jurídicamente sólida. ¿Qué significa eso en este contexto? Claro, no estamos hablando de un tribunal moderno. No, claro que no. Pero estamos hablando de las leyes de propiedad y esclavitud de la antigüedad. Entiendo. La fuente argumenta que si el faraón simplemente los dejaba ir y sobreviviera, bajo la ley de la época, los israelitas seguirían su propiedad. ¿Ah? Serían esclavos fugitivos. Su estatus legal no habría cambiado. O sea, no se trataba solo de un rescate milagroso, sino de una estrategia legal a escala divina. Justo. La fuente sugiere que sin la muerte del faraón, ellos habrían sido legalmente perseguibles para siempre, sin importar dónde estuvieran. Esa es exactamente la implicación. La libertad no era solo física, tenía que ser legalmente irrevocable. ¡Wow! De lo contrario, cualquier nación vecina podría haberlos devuelto a Egipto bajo sus propias leyes, considerando los bienes robados. Claro. La muerte del dueño, el faraón, y de su ejército, que era el brazo ejecutor, era lo único que anulaba el contrato de esclavitud de manera definitiva. Creaba, y cito, una base jurídicamente justa para su libertad total. Eso es un detalle increíble. No era una fuga, era la ejecución de una sentencia y la anulación de un título de propiedad. Exacto. Y el texto, claro, mencionó un segundo motivo, que es el más evidente. La demostración del poder de Dios. Por supuesto. Destruir al ejército que los había oprimido de una forma que fuera, pues, inolvidable. Por supuesto. Y aquí es donde los dos motivos se conectan. Para que se produjera un milagro de la magnitud de dividir el mar, la crisis tenía que ser de la misma escala. Claro. No puedes tener una solución monumental para un problema pequeño. El autor llama a esto una situación límite. Eso suena casi como una ley de la física espiritual. Significa que, según esta fuente, los periodos de calma o los problemas pequeños son menos propicios para la intervención divina. Es una gran pregunta. O peor, que Dios activamente busca los peores escenarios posibles. A ver, no creo que la fuente sugiera que Dios busca el sufrimiento, sino que no le teme a las situaciones que humanamente no tienen salida. Ok. La idea es que la magnitud del problema crea el espacio para la magnitud de la solución, lo que para ellos parecía un desastre inminente, un error catastrófico de Moisés, Desde la perspectiva divina era el escenario perfecto. meticulosamente preparado para una demostración de poder salvador que resonaría por generaciones. El problema era la materia prima para el milagro. Entiendo, no se trata de crear problemas por crearlos, sino de usar una crisis inevitable para lograr un propósito mucho mayor que solo escapar. Justo. Y la frase final del texto es muy potente, casi una orden en medio del caos. Levanta tu mano y atraviesa el mar. Es una invitación a la acción en el momento de mayor parálisis, una acción que nos lleva directamente a la segunda parte del análisis, la respuesta humana a esa crisis tan Perfectamente orquestada.
Esa idea de un escenario perfectamente preparado por Dios es muy potente. Pero claro, un escenario necesita actores. Exacto. Y la reacción de los israelitas en este drama divino es tan crucial como el plan mismo. ¿Cómo manejaron esta presión imposible? Aquí es donde el segundo texto se vuelve clave. Se enfoca en Éxodo 14:10. Al ver a los egipcios, los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Sí, a primera vista uno piensa, bueno, es lo lógico. ¿Qué más iban a hacer? Exacto. Parece la respuesta de manual. ¿Tienes miedo? Le rezas a Dios. Pero el análisis va más allá, ¿cierto? Totalmente. Sostiene que no todo clamor es igual. Has dado en el clavo. El texto establece una distinción crucial. El clamor de los israelitas, a pesar de estar dirigido a la deidad correcta, no fue un clamor de fe. ¿Ah? La fuente lo describe como un clamor desesperado de angustia y amargura. Pero un momento. ¿No es un poco duro juzgarlos? Estaban a punto de ser masacrados. Sí, es verdad. ¿No es natural que su clamor estuviera lleno de pánico? ¿Cómo distingue la fuente entre un miedo comprensible y una falta de fe que define el destino? La distinción no está en la presencia del miedo, sino en lo que hicieron con ese miedo. Ok, ¿y qué hicieron? La prueba de que era un clamor de amargura está en su comportamiento inmediato. Justo después de clamar a Dios, se volvieron contra Moisés. Cierto. La acusación fue brutal. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Al contrario, parece que los llenó de más resentimiento y los llevó a buscar un culpable humano. Su clamor fue seguido inmediatamente por una acusación. Eso es muy revelador. No era un «Dios, confiamos en que nos salvarás», No, sino un «Moisés, mira el desastre en el que nos metiste». exactamente. Su clamor no los conectó con la solución divina, sino que los ancló en el problema y en la culpa. Y aquí es donde la fuente señala una ironía profunda y trágica. ¿Cuál? Aunque fueron salvados milagrosamente, en ese momento, sus palabras de desesperanza se convirtieron en una especie de profecía autocumplida. Eso es realmente inquietante. La idea de que una frase, dicha en un momento de terror absoluto, pueda terminar definiendo el destino de toda una generación. Es mucho peso para unas pocas palabras, ¿no? Muchísimo. Lo es. Porque la frase morir en el desierto fue lo que verbalizaron. Y aunque Dios los salvó del faraón, esa misma generación, por su persistente falta de confianza, terminó precisamente muriendo en el desierto. Sin llegar a la tierra prometida. Sin llegar. Sus palabras, nacidas de la incredulidad, delinearon su destino final. Fue como si esa primera prueba marcara la pauta para todo el viaje. Y la fuente contrasta esto con otra forma de reaccionar, ¿verdad? Sí, lo contrasta con lo que llama el clamor de fe. Cita como ejemplo al patriarca Jacob en una situación similar. Ok. Este tipo de clamor no niega el miedo, no es una negación de la realidad, pero está fundamentado en una creencia esencial, que Dios es bueno y desea ayudar. Ajá. Se apoya en la idea de Hebreos 11:6, que dice que quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, la fe no es la ausencia de miedo, sino la convicción de la buena voluntad de Dios a pesar del miedo. Esa es la idea. El clamor de fe dice, tengo miedo, la situación es terrible, pero sé que eres bueno y quieres ayudarme. Mientras que el otro clamor dice, tengo miedo y seguro me has traído aquí para destruirme. Son dos perspectivas radicalmente opuestas frente a la misma crisis. Exactamente. Y esa es la clave. Esa es la clave. Y por eso el consejo práctico que da la fuente es clamar sabiendo que Él es bueno y que no desea hacerte daño sino ayudarte. Un consejo que, como vemos, tiene consecuencias enormes. Ok, tenemos estas dos piezas sobre la mesa. Un plan divino que necesita una crisis y una respuesta humana que se quiebra bajo la presión. ¿Cómo encajan? Esa es la tensión central. Porque a primera vista parece que una parte del plan no funcionó tan bien. Bueno, es que por un lado tienes el plan soberano de Dios, que utiliza la situación límite como un escenario, pero ese escenario es una prueba de doble propósito. Doble propósito. Sí, está diseñada para mostrar el poder de Dios, claro, pero al mismo tiempo revela inevitablemente el estado de la fe de las personas. Es como un reactivo químico. ¿Que muestra la verdadera composición del corazón? Justo. Pero ahí hay algo fascinante. El milagro externo ocurrió de todos modos, ¿verdad? El mar se abrió. ¿Sí? ¿Ocurrió? Entonces, ¿hasta qué punto importó su respuesta en esa situación? Esa es la pregunta clave.
Su respuesta no afectó el plan de Dios para derrotar a Egipto. El mar se iba a abrir, pero sí sentó las bases de su propio futuro. Ah, ok. Es como si Dios les estuviera mostrando: yo puedo controlar ejércitos y mares, pero no controlaré su corazón. La respuesta que den hoy forjará el camino que caminarán mañana. Entonces, la salvación del mar fue un evento, pero el viaje a la tierra prometida era un proceso. Un proceso que requería otro tipo de participación por parte de ellos. Así que la prueba no era si el mar se abriría o no. Eso estaba decidido. La prueba era sobre cómo reaccionarían ellos. Exactamente. Es la intersección perfecta entre el plan divino y la responsabilidad humana. Dios orquestó la situación, pero la respuesta de ellos determinó su trayectoria personal. El milagro externo salvó sus vidas ese día. Pero la falta de fe interna les costó su destino prometido. Entonces, el evento del Mar Rojo fue a la vez una victoria espectacular y un presagio trágico. Una descripción muy acertada. Una victoria sobre Egipto y un presagio de la lucha interna que enfrentarían durante los siguientes 40 años. Nos muestra que se puede ser testigo del milagro más grande y aún así no desarrollar la confianza necesaria para el viaje que sigue. La liberación externa no garantiza automáticamente la transformación interna. En resumen, estas lecturas nos dejan con dos ideas muy potentes. Primero, que las situaciones que nos acorralan, que nos dejan sin salida, pueden ser en realidad el escenario preparado para una solución que nunca habríamos imaginado. Una liberación más profunda de lo que esperábamos. Y segundo, que nuestra actitud en medio de esa crisis, si es un clamor de fe o uno de amargura, tiene consecuencias que van mucho más allá del momento presente. Puede definir la trayectoria de nuestro propio viaje por el desierto. Es un llamado a examinar no solo lo que pedimos en momentos de crisis, sino desde qué lugar del corazón lo estamos pidiendo. Y todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Algo que los textos no abordan directamente, pero que se deriva de ellos. A ver. Los análisis se enfocan en cómo reaccionar cuando la crisis ya está aquí, cuando el agua te llega al cuello. Pero eso suele ser demasiado tarde para prepararse. Justamente. La pregunta que queda flotando es: ¿cómo se cultiva un clamor de fe antes de que llegue el problema? Claro. ¿Qué tipo de mentalidad, de práctica espiritual, puede entrenar el corazón de una persona para que al encontrarse entre el ejército y el mar, su respuesta instintiva sea la confianza? En lugar del pánico y la acusación. Exacto. En otras palabras, ¿cómo se construye el músculo de la fe en tiempos de paz para que no se atrofie en tiempos de guerra? Esa es la cuestión. Porque esa quizás es la preparación más importante para las situaciones límite que la vida, de una forma u otra, inevitablemente nos presenta a todos.